El aire en Blackwood Manor se sentía pesado esa tarde de otoño, cargado de palabras no dichas y secretos que se aferraban a las cortinas de terciopelo como el polvo del tiempo. Elena sentía esa presión sobre sus hombros, una carga que no era suya, pero que había llegado a cargar desde que su ingenuidad se había hecho añicos. La fina y persistente lluvia golpeaba contra los altos ventanales del vestíbulo principal. Cada gota era un pequeño toque de melancolía que reflejaba el estado de su alma. Ya no veía la finca como un refugio lujoso, sino como una jaula dorada, magnífica por fuera, pero vacía y resonante con un dolor silencioso en su interior. Llevaba meses allí, pero le parecía una eternidad. Caminando lentamente sobre la alfombra persa que amortiguaba sus pasos, Elena recorrió con los dedos la gélida caoba de una cómoda antigua. Sus pensamientos giraban en torno a la niña, la pequeña Isabel, su alumna, una niña que crecía a la sombra de una mentira cuidadosamente construida. Y giraban en torno a él, el duque Alistair, un hombre cuya presencia era una desconcertante mezcla de poder y fragilidad. El amor que sentía por él era una llama débil y tenaz que luchaba por sobrevivir en la atmósfera sofocante de aquel lugar, un sentimiento que la avergonzaba y la consumía a partes iguales, pues estaba ligado a una terrible complicidad. Se detuvo ante el retrato de la primera duquesa, la bella y sonriente Carlota, de quien todos decían que había sido raptada por una fiebre repentina. El artista había capturado una luz vibrante en sus ojos, una promesa de felicidad que ahora parecía una cruel ironía. Elena notó la fina capa de polvo que se acumulaba en el marco dorado, una sutil señal de abandono, como si la propia casa intentara olvidar el rostro que representaba una farsa. Fue allí, en ese mismo pasillo, donde oyó por primera vez el sonido, un gemido bajo y distante proveniente del ala norte, un sonido que nadie se molestaba en explicar. Fue entonces cuando apareció al otro extremo del pasillo, una figura recortada contra las sombras. El duque Alistair no caminaba con la imponencia de su posición. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, su rostro marcado por una fatiga que ninguna noche de sueño parecía capaz de borrar. Sus ojos, de un azul profundo y tormentoso, se encontraron con los de Elena, y por un instante, un puente de silenciosa comprensión se construyó a través del abismo de secretos que los separaba. En esa mirada, ella no vio al noble, al señor, sino simplemente a un hombre atrapado por su propio pasado, exhausto por soportar el peso de su decisión. Vestía su atuendo habitual, un traje oscuro impecablemente confeccionado, pero su cabello lucía despeinado, como si se lo hubiera pasado repetidamente las manos en un gesto desesperado. Para cualquier otra persona, habría sido la imagen misma de la autoridad y el control, pero Elena había aprendido a leer las pequeñas grietas en su armadura, la forma en que apretaba sutilmente la mandíbula, la forma en que sus dedos se cerraban en puños por un breve instante antes de relajarse. Eran señales de una tormenta interior, una batalla que se libraba en secreto, oculta para todos menos para ella, quien se había convertido en una observadora atenta de su dolor. El corazón de Elena se aceleró, una reacción traicionera que ya no podía controlar. Una parte de ella quería correr hacia él, ofrecerle algún tipo de consuelo, mientras que la otra, la parte que se aferraba a sus principios, quería gritar, exigir la verdad, romper el pacto de silencio que asfixiaba a todos. Se sentía como una intrusa, una pieza fuera de lugar en ese tablero de penas. Su lealtad a la pequeña Isabel la mantenía allí, pero cada día, quedarse se convertía en un acto de autotraición. Quedarse significaba aceptar lo inaceptable, e irse se sentía como una cobardía imperdonable. De repente, un sonido rompió el silencio opresivo de la mansión. No era el gemido sordo y apagado de antes, sino un estruendo agudo, un estallido de cristales rotos que provenía inequívocamente del ala norte, la zona prohibida de la casa. El sonido resonó por el pasillo, vibrando en el aire, y se materializó un grito de desesperación. Fue un ruido violento y definitivo, el sonido de algo que finalmente se rompía tras haber estado contenido durante demasiado tiempo. Era un sonido que no podía ignorarse, ni disfrazarse como el viento
o un animal perdido en el ático. Era inconfundiblemente humano. La reacción de Alistair fue instantánea y visceral. Sus hombros se tensaron y una palidez mortal se apoderó de su rostro. El control que tanto había luchado por mantener se desvaneció en un segundo, reemplazado por un pánico puro y visible en sus ojos abiertos. Dio un paso instintivo hacia el sonido, pero se detuvo, mirando a Elena como si solo ahora recordara que estaba allí, presenciando su desenmascaramiento. La máscara indiferente del duque se desvaneció, revelando al hombre aterrorizado que se escondía debajo el guardián de un secreto que acababa de estallar. Elena no apartó la mirada, mantuvo la mirada fija en él, y en ella, él no encontró acusación, sino una silenciosa determinación. Era un ultimátum. Se había acabado el tiempo de fingir. Ese sonido había sido la piedra que finalmente quebró la calma y falsa superficie del lago, y ahora las ondas se extendían, imposibles de contener. No necesitó decir una palabra. Su postura, la firmeza de su mandíbula, todo en ella comunicaba que no habría más retrocesos, ni más excusas ni explicaciones vagas. Iría allí, con o sin él. Alistair comprendió. En ese instante, el intercambio de miradas selló el fin del pacto. Asintió casi imperceptiblemente, una amarga capitulación. La tragedia que tanto había temido y tratado de evitar durante años llamaba a la puerta, y esta vez no podía mantenerla cerrada. El sonido de cristales rotos no se refería solo a una ventana, sino a la vida que había construido, destrozada sin remedio. Juntos, sin decir palabra, comenzaron a moverse, caminando hacia el origen del ruido, hacia el oscuro corazón de Blackwood Manor y la verdad que los aguardaba. Bien, aquí están los siguientes 10 párrafos, continuando donde lo dejamos. El camino hacia el ala norte era como un viaje a un pasado olvidado. A cada paso, la alfombra persa daba paso a un suelo de madera crujiente, y los retratos de antepasados sonrientes eran reemplazados por paredes desnudas y manchadas de humedad. El aire se volvía más frío, impregnado de un olor a polvo y tiempo estancado. Elena sentía el frío no solo en la piel, sino en los huesos, una premonición de lo que estaba por venir. Alistair caminaba delante de ella. Su figura ancha y tensa era lo único en lo que podía concentrarse, un guía reticente hacia el epicentro de su propia ruina. El silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de todas las preguntas que nunca se había atrevido a formular. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas, un latido frenético que anunciaba la batalla que estaba a punto de librar. Comprendió que no era una batalla contra el duque, sino contra la verdad misma. ¿Qué encontraría tras esa puerta? ¿Una loca? ¿Una prisionera? La imagen que conjuró su mente fue la de un monstruo nacido del abandono, pero su instinto le decía que la realidad sería infinitamente más triste. Miró el perfil de Alistair, con la mandíbula apretada, el dolor grabado en cada línea de su rostro, y no vio a un carcelero, sino a un hombre que también cumplía condena. Para Alistair, cada paso era una tortura. Estaba guiando a la única persona a la que había aprendido a respetar, y, se atrevía a admitirlo, a amar, al santuario de su mayor vergüenza. Durante años, se había dicho a sí mismo que protegía a Charlotte del mundo, y al mundo de Charlotte, ese aislamiento era un acto de misericordia, una forma de preservar su dignidad ante una enfermedad que la medicina no comprendía y la sociedad condenaba. Pero ahora, bajo la mirada clara e inquebrantable de Elena, estas justificaciones sonaban como lo que realmente eran, el eco de su propia cobardía. No la había protegido, la había ocultado. Llegaron a una puerta de roble macizo, más oscura y austera que las demás. Un pesado cerrojo de hierro colgaba del exterior, oxidado por el desuso, pero claramente funcional. Ver ese cerrojo fue como un puñetazo en el estómago de Elena, la prueba tangible e innegable de su cautiverio. Alistair dudó un instante, con la mano ligeramente temblorosa al alcanzar el frío metal. El sonido del cerrojo al ser arrastrado era áspero y anormalmente fuerte en el silencioso pasillo, una protesta del metal contra un movimiento olvidado hacía tiempo. Era el sonido de la última barrera derrumbándose, la rendición definitiva ante lo inevitable. Al abrirse la puerta,
Un aroma agridulce y medicinal le inundó la nariz, mezclado con la fragancia húmeda de tierra empapada por la lluvia que se filtraba por la ventana rota. Al principio, la habitación quedó sumida en la oscuridad, un espacio de sombras y contornos borrosos. El viento frío silbaba a través de los cristales rotos, agitando las pesadas cortinas como fantasmas danzantes y trayendo consigo el sonido de la tormenta que se avecinaba afuera. Una lámpara parpadeaba intermitentemente sobre un pequeño escritorio, proyectando destellos de luz que revelaban una escena de caos contenido y larga soledad. Entraron en la habitación y la vista de Elena tardó un segundo en adaptarse. Era un dormitorio, antaño elegante, ahora un santuario de abandono. La cama con dosel estaba deshecha, con las sábanas enredadas. En el suelo, fragmentos de cristal de una copa y una licorera brillaban sobre una bandeja de plata volcada, la probable causa del choque. Cerca de la ventana rota, una mecedora volcada. No era la mazmorra que su imaginación había temido, sino algo quizás peor. El cascarón de una vida normal, un recordatorio constante de lo que se había perdido para siempre. Y entonces la vio, acurrucada en un rincón, lo más alejada posible de la corriente de aire frío. Había una mujer. Vestía un sencillo camisón blanco, y su cabello, antaño del mismo rubio dorado que el retrato, era largo, opaco y despeinado, cayéndole sobre el rostro. No era un monstruo, era solo una figura frágil y asustada, abrazada a sus rodillas, meciéndose con un ritmo lento y consolador. El rostro que alzó hacia la luz parpadeante era el de Charlotte, pero al mismo tiempo, no lo era. Los vibrantes ojos del retrato ahora estaban apagados, perdidos en un lugar al que nadie más podía llegar. Alistair se quedó paralizado en la puerta. No corrió hacia ella, no intentó tocarla. Había un abismo entre ellos, creado por años de distancia y comunicación rota. Charlotte, susurró, y su nombre en sus labios sonó como una plegaria y una maldición. Su voz era ronca, cargada de un dolor antiguo y familiar. Era la voz de un hombre que había repetido esa escena en su mente y en la realidad, demasiadas veces para contarlas, siempre esperando un desenlace diferente sin encontrarlo jamás. La esperanza se había convertido en un ritual de sufrimiento. En ese instante, toda la ira y el juicio que Elena había sentido se disiparon, arrastrados por una oleada de compasión tan abrumadora que la dejó sin aliento. Esta mujer no era una rival, ni la personificación de una mentira. Era una víctima, tanto de su enfermedad como de sus circunstancias. El gran pecado de Alistair, comprendió. Ella no era la crueldad, sino la debilidad, el miedo al escándalo, el temor de entregar a la mujer que amaba a un manicomio inhumano, lo había llevado a crear una prisión privada, quizás creyendo que era la única solución. Charlotte parecía no oír la voz de su marido, o si la oyó, no reaccionó. Sus ojos vacíos y asustados se fijaron en Elena, la desconocida, la intrusa en su mundo confinado. Se encogió aún más, sus labios moviéndose en un murmullo ininteligible, un leve sonido de angustia. No hubo reconocimiento, solo miedo. El aire en la habitación se volvió aún más denso, saturado con la tragedia de 3 vidas irremediablemente entrelazadas. El hombre atrapado por su secreto, la mujer perdida en su propia mente y la recién llegada que, en busca de la verdad, se encontró en el centro de su doloroso colapso. Bien, continuando con la historia, aquí están los siguientes 10 párrafos. Alistair finalmente se movió, pero no hacia su esposa. Sus instintos lo llevaron hacia la ventana rota, hacia el origen del desorden, como si reparar el cristal pudiera recomponer la realidad destrozada. Empezó a recoger los fragmentos más grandes con las manos desnudas, un acto imprudente y desesperado por controlar el caos que había creado. Fue un intento inútil de restaurar la barrera entre su secreto y el mundo exterior, una barrera que ya no existía. Cada fragmento de vidrio que recogía era un fragmento de su vida anterior, imposible de reconstruir. Al ver la negación de Alistair y el terror de Charlotte, Elena supo que debía ser el puente entre esos 2 mundos de dolor.
Entró con cautela en la habitación, manteniendo una distancia respetuosa. Ignorando al duque, centró toda su atención en la mujer acurrucada en el rincón. «No pasa nada», dijo con voz suave y serena, sin piedad ni autoridad. «Me llamo Elena. No te haremos daño». El ruido daba miedo, ¿verdad? Pero ya pasó. Eran palabras sencillas, las mismas que usaría para consolar a su joven estudiante después de una pesadilla. Para sorpresa de Elena, el sonido de su voz pareció surtir efecto. Charlotte dejó de mecerse. El murmullo asustado cesó. Levantó la cabeza un poco más, y a través de la cortina de pelo enredado, sus ojos se encontraron con los de Elena. Hubo un destello en ellos, una chispa de curiosidad en medio de la confusión. No era reconocimiento, sino una conexión, aunque tenue. Por un breve instante, pareció menos una figura trágica y más una persona simple y terriblemente perdida. Alistair dejó lo que estaba haciendo y observó la escena en un silencio atónito, mientras Charlotte se movía ligeramente, ajustando su posición para observar mejor a la recién llegada. Su mano derecha se arrastró por el suelo de madera. Fue entonces cuando Elena vio el oscuro resplandor rojo que contrastaba con la palidez de su piel. Un corte largo e irregular se extendía por su palma, probablemente causado por uno de los fragmentos de vidrio de la bandeja caída. La sangre manaba lentamente, goteando sobre el suelo, en pequeñas gotas oscuras. En esta habitación, llena de un dolor invisible y ancestral, había una herida nueva, real y urgente que exigía atención inmediata. «Estás herida», dijo Elena, con un tono aún más suave, pero ahora con un toque de urgencia. Dio otro paso al frente mostrando las palmas abiertas en un gesto universal de paz. «Te sangra la mano. Por favor, déjame ayudarte. Podemos limpiarla para que no se infecte». No pidió permiso, pero tampoco forzó su acercamiento. Se ofreció como una ofrenda, una posibilidad de cuidado en un lugar que parecía haber olvidado el significado de la palabra. Era una simple invitación a un acto de bondad. Las palabras de Elena cortaron el aire y golpearon a Alistair con la fuerza de un golpe físico. Se apartó bruscamente de la ventana siguiendo con la mirada de ella hacia la mano ensangrentada de Charlotte. La visión de la sangre, tan vívida y real, destrozó lo que le quedaba de compostura. Una nueva oleada de culpa, más profunda y aguda, lo azotó. Era la prueba de su negligencia. Mientras él se había ocupado de guardar las apariencias y mantener su mentira, ella había resultado realmente herida. Su dolor, en ese momento, era innegable, y la responsabilidad era enteramente suya. Quizás fue el repentino movimiento de Alistair, o quizás la tensión en la habitación se había vuelto insoportable, pero en cuanto Elena se acercó, una tos violenta sacudió el cuerpo de Charlotte. No era una tos común, era un sonido profundo y agonizante que parecía desgarrarle los pulmones. Se encorvó hacia adelante, su cuerpo temblando con la fuerza de cada espasmo. El aire frío y húmedo que entraba por la ventana rota parecía haberse instalado en su pecho, transformando la fragilidad de su condición en una crisis aguda y peligrosa. Tras una serie de toses entrecortadas, la fuerza pareció abandonarla por completo. Charlotte puso los ojos en blanco por un instante y se desplomó de lado sobre el suelo de madera, golpeando suavemente la cabeza contra las baldosas. Su respiración se convirtió en un jadeo bajo y entrecortado, una dolorosa lucha por respirar. La crisis emocional se había transformado, en cuestión de segundos, en una emergencia médica devastadora. El secreto que Alistair había guardado durante tanto tiempo no solo estaba enfermo, se estaba muriendo ante sus ojos. El pánico finalmente se apoderó de Alistair. Toda su quietud se disolvió en un estallido de terror. «Charlotte», gritó, corriendo hacia ella y, arrodillándose a su lado, por primera vez en años la tocó sin dudarlo, ahuecándole el rostro, buscando un rastro de lucidez en sus ojos entrecerrados. Miró a Elena. Su rostro era una máscara de desesperación absoluta. «¿Qué hago?», suplicó, con la voz quebrada. En ese momento, él no era el duque, ni el amo de la casa. Era un hombre que había perdido el control. La adrenalina concentró la mente de Elena con una claridad asombrosa.
Se arrodilló al otro lado de Charlotte, tomando el mando con una autoridad que desconocía. «Necesitamos un médico. Inmediatamente», ordenó con tono firme e incuestionable. «Vayan a la ciudad, traigan al doctor Alencar, díganle que es una emergencia, y envíen a una de las criadas a traer mantas y agua caliente. Rápido, Alistair, cada segundo cuenta». Llamándolo por su nombre, rompió la última barrera de formalidad entre ellos, poniéndolos al mismo nivel, unidos por la urgencia de esa vida que se desvanecía. Bien, la historia continúa. Aquí están los siguientes 10 párrafos. Por un instante, Alistair se quedó inmóvil, no por vacilación, sino por la pura sorpresa ante la fuerza que emanaba de Helena. La joven y humilde maestra se había convertido en una comandante. Su voz atravesaba su pánico con la precisión de un bisturí. No había lugar para preguntas. Su orden era lo único claro en la caótica habitación. Se puso de pie de un salto. Su torpeza anterior dio paso a una renovada y concentrada urgencia. Sin mirar atrás, salió corriendo de la habitación. Sus gritos resonaban por los pasillos hasta entonces silenciosos, llamando al capataz, a su ayuda de cámara, a cualquiera que pudiera oírlo. El secreto ya no se susurraba, se gritaba. El alboroto se extendió por la mansión como un reguero de pólvora. Pasos apresurados, voces confusas y el zumbido de una alarma reemplazaron la quietud opresiva de minutos antes. El orden y la disciplina de la casa, rigurosamente mantenidos durante años, se disolvieron en el caos de esta revelación. Para los sirvientes, los lamentos que a veces oían desde el ala norte eran solo un fantasma, una historia para asustar a los recién llegados. Ahora, el fantasma tenía cuerpo, y el duque, su inquebrantable amo, estaba presa del pánico. En el ojo del huracán, a solas con Charlotte, Helena sintió que el mundo exterior vibraba con la verdad que había forzado a salir a la superficie. Con la serenidad que solo la desesperación puede brindar, Helena se concentró en la mujer que yacía frente a ella. La cuidado, la acomodó, colocando la cabeza de Charlotte suavemente en su regazo para facilitar su respiración. Con las yemas de los dedos, buscó el pulso en su frágil cuello. Lo encontró, débil e irregular, como una mariposa batiendo sus alas contra la muerte. La piel de Charlotte estaba fría y húmeda, a pesar de la fiebre que sentía emanar de su cuerpo. Su vida era una llama parpadeante, y Helena sabía que necesitaba protegerla del viento que soplaba a través de esa ventana rota. Mientras sostenía a Charlotte, Helena empezó a hablar en voz baja y firme, más para sí misma que para la mujer inconsciente. «Llega ayuda. El médico vendrá a atenderte. Solo tienes que aguantar. Sigue respirando, eso es todo. Inhala, exhala. No estás sola. Estoy aquí contigo». Las palabras eran un mantra, una forma de tejer una red de calma sobre la situación, un intento de mantener su propio coraje mientras el miedo amenazaba con engullirla. Ella era el único ancla en ese mar de incertidumbre. La puerta se abrió, con un crujido, y la ama de llaves, la señora Albright, una mujer de postura rígida y expresión severa, apareció en el umbral. Llevaba en brazos un montón de mantas de lana, pero se detuvo de golpe, palideciendo al verla. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos y horrorizados, al reconocer la pálida figura en el suelo, la duquesa a la que había servido, a quien creía muerta y enterrada durante años. Durante un largo instante, la mujer se quedó paralizada, la conmoción atravesando la armadura de su eficiencia profesional. Helena no alzó la voz. Sin apartar la mirada del rostro de Charlotte, habló con una calma que desmentía el tumulto de la situación. «Señora Albright, por favor, las mantas. Necesitamos abrigarla ya. El shock podría ser fatal». La instrucción directa pareció despertar a la ama de llaves de su trance. Parpadeó, tragó saliva, y con movimientos rígidos y automáticos, se acercó y comenzó a cubrir el frágil cuerpo de su antigua señora, con las manos temblando visiblemente al rozar la tela de su camisón. Mientras la criada ajustaba las mantas, Helena aprovechó la oportunidad para examinar más de cerca la mano herida de Charlotte. El corte era más profundo de lo que parecía, pero la hemorragia había disminuido. Aún así,
Necesitaba ser limpiada para prevenir una infección que, en su estado de debilidad, podría ser desastrosa. Necesito una palangana con agua tibia, paños limpios y cualquier cosa que tengan para desinfectar heridas. Lo más rápido posible, por favor, le dijo a la señora Albright, quien asintió en silencio y se apresuró a irse, agradecida por tener la tarea despejada. Alistair reapareció en la puerta, ya vestido con botas de montar y una gruesa capa sobre los hombros. Su rostro estaba pálido, pero el pánico había dado paso a una férrea determinación. Sus ojos se encontraron con los de Elena y vio la escena de cariño y ternura en el suelo. Vio a la mujer que amaba atendiendo a la mujer que una vez había amado, y luego, encarcelado. «Me voy. El caballo más rápido está ensillado», dijo con voz firme. «No la dejes sola, por favor». No era una orden de un duque a una institutriz, sino una súplica de un hombre a otro. Elena simplemente asintió, un gesto pequeño, pero lleno de significado. En ese breve intercambio de miradas, se forjó una nueva alianza. No se trataba de amor ni pasión, sino de una responsabilidad compartida, nacida de la tragedia. Él le confiaba lo más frágil y preciado de su vida, no solo el cuerpo de Charlotte, sino la posibilidad misma de redención, y ella, al aceptar esa carga, asumía un rol que jamás imaginó, un rol que la uniría para siempre a esa familia y sus secretos. Al apagarse el galope de los cascos del caballo de Alistair, la señora Albright regresó con lo solicitado. Solas en la silenciosa habitación, las dos mujeres comenzaron la delicada tarea de cuidar a la duquesa. Elena mojó un paño en agua tibia y comenzó a limpiar con suavidad la sangre de la mano de Charlotte. El gesto fue íntimo, casi sagrado. Había venido a Blackwood a enseñar gramática e historia, pero allí estaba, en plena noche, limpiando las heridas de un fantasma e intentando con todas sus fuerzas reescribir el final de una historia terriblemente triste. Bien, la historia continúa. Aquí están los siguientes 10 párrafos. El tiempo en la habitación parecía haberse encogido, volviéndose lento y denso. Afuera, la tormenta arreciaba, pero entre esas paredes, el único sonido era la respiración frenética de Charlotte y el crujido de las telas mientras la señora Albright ajustaba las mantas. Las dos mujeres, la joven maestra y la anciana ama de llaves, trabajaban juntas en silenciosa armonía, unidas por un propósito que trascendía sus posiciones en la casa. La señora Albright, quien siempre había mantenido una distancia profesional con Elena, ahora la miraba con un respeto renovado, viendo en ella una fuerza que nunca sospechó que existiera. Fue la institutriz quien rompió el silencio, su voz un susurro, cargado de polvo y recuerdos. Le encantaba el olor a tierra mojada, dijo, con la mirada fija en el rostro pálido de la duquesa. Antes de que su enfermedad lo oscureciera todo, solía abrir las ventanas durante las tormentas, solo para oler la lluvia. La frase quedó suspendida en el aire, un pequeño puente hacia un pasado feliz que ahora parecía pertenecer a otro mundo. Era la primera vez que alguien hablaba de Charlotte como una persona real, y no como un secreto o una obligación. Esas sencillas palabras conmovieron profundamente a Elena. Pintaron la imagen de una mujer que amaba la vida, haciendo aún más palpable la tragedia de su condición. No era solo una mente perdida, sino un alma vibrante que había sido aprisionada. Elena posó brevemente la mano sobre el brazo de la señora Albright, un gesto de consuelo y comprensión mutua. En ese contacto, compartieron el peso de ese antiguo dolor, un dolor que la institutriz había llevado en silencio durante años y que Elena apenas acababa de descubrir. Eran dos guardianas del mismo dolor. Mientras terminaba de vendar la mano de Charlotte con un paño limpio, los dedos de Elena rozaron algo fresco contra la piel de la duquesa. Escondida bajo el cuello de su camisón, había una fina cadena de oro. Con cuidado la liberó revelando un pequeño relicario en forma de corazón, desgastado por el tiempo y el roce constante. Era un objeto personal e íntimo, de esos que uno guarda cerca del corazón para recordarse lo que más importa. Un impulso irresistible la invadió, la necesidad de saber qué protegía con tanto celo ese último vestigio de lucidez. Con el pulgar,
Abrió el pequeño pestillo. El relicario se abrió con un suave clic. Dentro, no había un retrato en miniatura del duque Alistair, como podría haber esperado. A un lado, un pequeño mechón de pelo de bebé, fino y pálido como la seda. Al otro, una diminuta y descolorida pintura del rostro de una recién nacida, con los mismos ojos azules profundos de su padre. Era Isabel, la niña que creció abajo, creyendo que su madre era solo un nombre en una lápida en el jardín. Una oleada de dolor y furia recorrió a Elena, tan intensa que la dejó momentáneamente mareada. La mentira era más cruel de lo que había imaginado. No solo habían ocultado a una mujer enferma, le habían arrebatado una madre a su hija y una hija a su madre. Ahora, la tristeza silenciosa de Isabel, su reticencia a hablar de su madre, Ángel, cobraba un sentido terrible. Sentía la ausencia no de un recuerdo, sino de una presencia viva, encerrada a solo unos pasillos de distancia. El pacto de silencio de Alistair no había sido para proteger a Charlotte, había sido para borrar su existencia como madre. El sonido de los cascos de los caballos, frenético y urgente, finalmente atravesó el sonido de la lluvia. Se acercaban rápidamente. Su pesado galope se detuvo abruptamente frente a la entrada principal. Entonces, voces fuertes, la puerta de la mansión abriéndose de golpe, y el sonido de pasos pesados y apresurados subiendo las escaleras. Había llegado la ayuda. Elena cerró el relicario con cuidado, guardando el secreto en el pecho de Charlotte, y se preparó. Un alivio tenso la invadió, la sensación de que ya no estaba sola en esta batalla, pero también el miedo a lo que diría el médico. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Alistair entró primero, con el rostro mojado por la lluvia y la desesperación. Justo detrás de él, un hombre mayor, de cabello canoso y rostro severo, cargaba un maletín de cuero negro. Era el doctor Alencar. Recorrió con la mirada la habitación, los muebles abandonados, la ventana rota, la mujer en el suelo, y por un instante, su expresión profesional vaciló, revelando una profunda conmoción. Era evidente que el médico de cabecera, como todos los demás, había sido engañado durante años. Alistair se retiró a un rincón, volviéndose indefenso de nuevo mientras el doctor se arrodillaba junto a Charlotte. El doctor Alencar miró a Elena, esperando una explicación. Con voz clara y firme, relató los acontecimientos de los últimos minutos: el ruido, el colapso, la tos violenta, la respiración superficial. No había emoción en su voz, solo hechos. Se había convertido en la cronista de esta tragedia, la testigo lúcida en medio del torbellino de emociones. Alistair la observaba con admiración y dependencia grabadas en su rostro. El médico no dijo nada, simplemente asintió y comenzó su trabajo. Abrió su maletín, sacó un estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de Charlotte, escuchando atentamente. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el lejano sonido de la tormenta y la respiración apenas audible de la duquesa. Todas las miradas estaban fijas en el rostro del médico, intentando descifrar su expresión cada vez más sombría. Cada segundo de su escucha parecía una hora, y el destino de todos en esa habitación, de toda la familia Blackwood, parecía depender del veredicto que se formaba en su mente. Bien, llegamos a la parte final de la historia. Aquí están los últimos 10 párrafos. Finalmente el doctor Alencar se enderezó, con el cuerpo encorvado por el peso de la noticia. Se quitó el estetoscopio, evitando la mirada de Alistair. Tiene mucha fiebre y sus pulmones están gravemente comprometidos, dijo en voz baja y sin esperanza. Es una neumonía grave, en una fase muy avanzada. El shock y la exposición al frío. Lo siento, Duke, pero su cuerpo ya no tiene fuerzas para luchar. Mi medicina no puede hacer nada más que aliviar las molestias. Las palabras cayeron en el silencio de la habitación como piedras en un pozo profundo. Alistair no protestó, no negoció, no gritó. Simplemente pareció marchitarse. El diagnóstico fue la sentencia definitiva no solo para Charlotte, sino para él. La ironía era aplastante. La prisión que había construido para protegerla del mundo y de sí misma se había convertido en la causa de su muerte. El miedo lo había llevado a ocultarla,
y ese mismo escondite la había matado. Se desplomó en una silla en un rincón de la habitación, encorvado con la cabeza entre las manos. No era el dolor lo que aún lo abrumaba, sino el peso aplastante de un arrepentimiento tan inmenso que nadie en el mundo podría soportarlo. Para Elena, la noticia no la conmocionó, solo una profunda tristeza resignada. Era el final inevitable de una historia que había comenzado mal hacía mucho tiempo. La verdadera tragedia, comprendió, no era la muerte inminente de Charlotte, sino la vida que le habían arrebatado, los años de soledad, la negación de la maternidad. La ira que sintió al ver el relicario se transformó en una inmensa compasión por todos los involucrados. No había villanos allí, solo personas rotas, tomando decisiones terribles por miedo y un amor retorcido. El médico dejó un frasco de láudano sobre la cómoda, con instrucciones de administrar unas gotas si el dolor se intensificaba. Luego, con un gesto solemne, se retiró, dejando tras sí un vacío de certeza. La ciencia se había rendido, y ahora solo quedaba la vigilia. La señora Albright, con los ojos enrojecidos, comenzó a rezar en voz baja en un rincón, un murmullo de fe ante la certeza de la muerte. El mundo profesional y el orden habían retrocedido, dejando a la familia destrozada para afrontar el fin en su propia y dolorosa intimidad. Tras un largo silencio, Alistair se puso de pie. Se acercó a la cama improvisada en el suelo y se arrodilló junto a Charlotte, donde había estado Elena. Con una dulzura que ella desconocía, le tomó la mano libre, la que no estaba herida, y entonces, con la voz entrecortada, empezó a hablar, una confesión dirigida a ella, pero de la que Elena fue la única testigo consciente. «Perdóname, Charlotte, perdona mi miedo. Creí que te estaba protegiendo, pero solo me estaba protegiendo a mí mismo. Te robé la vida, te robé a nuestra hija. Perdóname». Mientras las palabras de arrepentimiento de Alistair llenaban la habitación, algo sucedió. Charlotte parpadeó. Por un instante, único y asombroso, la niebla de sus ojos se disipó. Había claridad allí, un reconocimiento claro y presente. Su mirada se cruzó con la de Alistair, y sus labios se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. Sus dedos, frágiles, agarraron su mano con sorprendente fuerza. No hubo palabras, pero en ese gesto, en ese intercambio de miradas, había un universo de comprensión, tal vez incluso de perdón. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la luz de sus ojos se apagó. Un último y suave suspiro escapó de sus labios y su cuerpo se relajó por completo. La mano que sostenía la de Alistair se relajó. La lucha por ese último instante de conexión había agotado la última chispa de vida que le quedaba. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. El sonido de la lluvia se desvanecía en un suave repiqueteo. El clímax de la tragedia había pasado, dejando tras de sí un silencio profundo, apacible y terriblemente vacío. Alistair permaneció inmóvil, sosteniendo la mano de su esposa, con el rostro bañado en silenciosas lágrimas que finalmente habían encontrado su camino a la libertad. Elena, sintiendo que su papel en esta escena había terminado, retiró con cuidado su mano de debajo de la cabeza de Charlotte. Se puso de pie, sintiéndose a la vez una intrusa y una parte imborrable del momento. Miró la habitación, la celda convertida en lecho de muerte, y supo que nada en esta casa, ni en su vida, volvería a ser igual. Su transformación fue completa. La duda que la consumía sobre sí, quedarse o irse, se había disipado. Su propósito ahora era clarísimo, forjado en el fuego de aquella noche. Ya no se trataba de amor prohibido ni convenciones sociales. Se trataba de Isabel. Ella era la guardiana de la verdad, la única que podía rescatar la memoria de Charlotte de la prisión del olvido. De ella dependía asegurar que la niña conociera a su madre, no como la figura trágica y desquiciada que la historia podría retratar, sino como la mujer que amaba la lluvia y que guardaba el retrato de su hija cerca de su corazón. Elena salió de la habitación, dejando a Alistair solo con su dolor y su recién encontrada paz. Caminó por los pasillos, ahora silenciosos, no hacia la puerta de salida, sino hacia la habitación de Isabel. El amor que sentía por Alistair no había muerto,
sino que se había transformado en algo más profundo y complejo, un vínculo tejido con las cicatrices de aquella noche. Su viaje no había terminado con un final feliz y romántico. Un viaje mucho más importante y difícil, el de enseñar a una niña a amar el recuerdo de una madre que nunca conoció, apenas comenzaba.